En esta mañana quería presentar un tema que desde hace meses me rondaba ya por la cabeza y por fin he podido terminarlo ya. Espero que realmente os sea de utilidad y que el Espíritu de Dios pues, me ayude a poder presentarlo bien. Es el tema de creados a la imagen de Dios. Y yo querría comenzar diciendo, mis queridos hermanos, que desde el momento en que una mujer se queda embarazada, surge la duda, la pregunta, ¿a quién se parecerá? ¿Cómo será ese bebé que un día nacerá? ¿Tendrá los ojos de la madre? ¿Tendrá la sonrisa del padre? Es decir, nos hacemos preguntas que son subsanadas o son respondidas el día que lo tenemos en nuestros brazos y contemplamos su rostro. Yo recuerdo cuando nació mi hija mayor, Ainoam, en el momento en que nació las enfermeras decían, es hija de padre, así decían en La Rioja, donde nació ella, porque era de tez muy clarita y con los ojos claros. Cuando nació mi pequeña, Miriam Judith, nació más morena y con más pelito, y decían, pues sí que se parece algo a la madre, pero es curioso que mis hijas, según fueron creciendo, las dos eran muy rubias, y en una ocasión me preguntaron si yo era la señora que las cuidaba, porque no se parecían para nada a mí. Y en diferentes ocasiones a mi hermana y a mi cuñada, que son rubias, les dijeron si eran sus hijas. Es decir, me daba un poco de frustración que habiéndolas llevado 9 meses siendo mis hijas y que se parecieran tan poquito. Yo y que ya son 2 mujeres, pues ya se parecen un poco más a la madre, aunque en estos momentos mi mayor anhelo es que mis hijas se parezcan sobre todo a Jesús. Es interesante, mis queridos hermanos, que durante los 6 días consecutivos de la creación, Dios estuvo preparando un ambiente perfecto para el ser humano. De la misma forma que los padres, cuando van a hacer un niño, cuando van a hacer un bebé, preparan el ambiente idóneo, preparan la habitación para que a ese bebé no le falte absolutamente nada. Pintan las paredes, en algunos casos con el sexo, según el sexo del niño, preparan los juguetes, la cunita, la ropa, absolutamente todo, por supuesto, según sus posibilidades, para que no les falte absolutamente nada. De la misma forma, Dios durante 6 días preparó la tierra para esos hijos que estaban a punto de venir a este mundo. Y nos dice el texto bíblico, al final de cada día de la creación, que Dios lo hizo, que era bello en gran manera. Es decir, que Dios hizo lo mejor que pudo para que cuando vinieran nuestros primeros padres, el Edén fuera el lugar perfecto, para que fueran felices, para que pudieran disfrutar de esa creación que Dios había preparado. Y como bien sabemos, como bien hemos leído y hemos estudiado, en el último día de la creación, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto lo leemos, hermanos, en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Si queréis abrir la Biblia, me podéis acompañar en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Decíamos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y nos dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué hermoso es saber que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que no somos un accidente, que no somos un simple resultado final de las leyes naturales. Tampoco significa que somos el producto de una explosión estelar o el resultado de la evolución de millones de años, como tristemente hoy en día creen la mayoría de las personas y como tristemente escucharán nuestros niños y nuestros jóvenes, tanto en el colegio como en la universidad. Venimos de la mano del Creador, del Todopoderoso, y no solamente venimos de su mano, sino que fuimos la corona de la creación.
fuimos lo más excelso y somos parte del proyecto de Dios. Venimos del corazón de Dios. No estamos aquí por casualidad o porque el azar lo haya decidido. Estamos en este mundo porque así Dios lo ha dispuesto. Me encanta el Salmo 139, que seguramente muchas veces habréis leído, sobre todo los versículos que se encuentran en el versículo 13, 16 y 17. Salmo 139, vamos a leer estos textos en los versículos 13, 16 y 17, que nos dice lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego seguimos en el 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin saltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellas. ¿Qué implicaciones tiene en la vida del ser humano el saber que viene de la mano de Dios, de ese Dios de bondad y de misericordia? ¿De qué manera va a afectar nuestro autoconcepto y la visión que tengamos de nuestro prójimo? ¿Creéis que la sociedad en la que vivimos, una sociedad evolucionista, una sociedad relativista, una sociedad en la que se concibe al ser humano tristemente casi como una cosa, lo que se llama el cosismo? Tanto tienes, tanto vales. Hoy en día se valora según tu origen, según tu cantidad de dinero en la cuenta corriente, según tu apellido, según tus carreras, que hoy en día casi ni eso tiene tanto valor, porque igual puedes tener 3 carreras y un doctorado y 5 idiomas, pero si otra persona que tiene un apellido solo tiene una carrera, pero tiene un apellido, va a tener una solución a su necesidad más rápido que tú. Esa es la realidad de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué produce esto en el corazón humano? El saber pues que somos un puntito en el océano, que no tenemos un apellido, que no tenemos un origen y que encima venimos del azar. ¿Qué es lo que produce en el ser humano? Pues que no tenemos tanto valor. ¿Y qué ocurre cuando llegan las crisis, cuando vienen los problemas? No van a su creador, no van al Dios que les ha creado, no van a ese Dios que les sustenta, que les cuida, que les ayuda, y buscan su propia solución. Y a veces las soluciones humanas tristemente no tienen un final feliz, como vemos hoy en día. Por eso, qué importante es que partamos de la base de que venimos de la mano de un Dios de amor y que para Dios somos importantes, porque no solamente nos ha creado, sino que Dios nos sustenta, como así creemos los que somos creacionistas. Yo sé que este es un tema muy abarcante y podríamos dar todo un seminario solamente en este punto, pero yo querría pues eso, empezar con este apartado, con este punto, ¿no? Que somos valiosísimos porque venimos del proyecto de Dios y porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y Dios dio parte de sí mismo para que fuéramos creados. Él nos dio su aliento, ese soplo de vida, para que hoy estemos aquí. Eso nos da un valor por encima de todo lo creado, incluso de los animales. Y resalto incluso de los animales, porque vivimos en unos tiempos en los que a los animales se les da un valor en muchas ocasiones por encima de las personas. Hoy vemos a personas, a gente que adora a su animal. ¿Cuánta gente ha dicho, yo creo en mi perro, pero no creo en el ser humano? Porque su perro le es fiel, a pesar de que, a pesar de que a veces no le trate bien, pero sigue siendo fiel. A veces es más fácil creer en un animal que creer en una persona que no siempre nos trata bien o que no siempre cree en nosotros. Pero Dios es diferente.
a pesar de que las personas creadas a su imagen y semejanza a veces no creen en Él y no lo tienen en cuenta en sus vidas, pero como muy bien habéis dicho, no sé si ha sido Alfredo, Dios no deja de creer en nosotros. Y Eh, cuando, y cuando, Realmente hemos, perdón, ¿queréis decir algo? No sé No, si es alguien. fue una interrupción, no sé de quién. Ah, vale, vale. Igual es alguien que ha dejado abierta el micrófono y bueno, no pasa nada, ¿vale? Entonces, como os decía, qué triste es que hoy en día el mundo vive engañado, vive pensando que es consecuencia del azar, que posiblemente su antepasado pues era un simio. ¿Qué valor puede tener cuando entendemos que venimos de la mano de un Dios de amor, de un Dios que creó un mundo perfecto pensando en nosotros, de un Dios que dio lo mejor de sí porque nos ama? Todo eso hace que recuperemos esa autoestima y esa autovalía que tanto necesitamos. No importa cuál sea el hogar de donde hemos nacido. A veces venimos pues en un hogar donde no se nos esperaba, o muchas veces hemos sido tratados no de la forma que teníamos que haber sido tratados como hijos, pero cuando entendemos que somos la consecuencia de un Dios de amor, que no solamente nos crea, sino que encima nos sustenta, eso nos da la autoestima que a veces la vida nos ha quitado. Y como decimos, no solamente nos crea, sino que nos hace a su imagen y a su semejanza. Como os digo, es un tema sumamente extenso. Yo voy a intentar pues transmitir un poquito de lo que he investigado de este tema. Y lo primero que destacaría es que somos hechos de imagen y semejanza. ¿En qué aspecto? Y yo tengo puesto aquí en el aspecto físico. Y seguramente os llamará la atención, porque diréis, pero nadie ha visto a Dios. Y tenéis razón, nadie ha visto a Dios. ¿Y cómo podemos decir que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios en este aspecto? Pues vamos a leer algunos textos que hablan de miembros que Dios tiene, miembros que también tenemos nosotros. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 24, versículo 10, y nos dice lo siguiente. Éxodo, capítulo 24, versículo 10. Y dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies, como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Aquí nos habla de pies. Es verdad que vamos a leer unos textos en los que nos habla de características humanas en Dios, que posiblemente sean características figuradas que utilizan nuestras formas humanas para poder entenderlas mejor, ¿vale? E insisto en la idea de que nadie ha visto a Dios, pero simplemente el texto bíblico nos menciona características humanas. En el versículo 11 nos habla de las manos de Dios. En el mismo capítulo 24, versículo 11 dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Aquí nos habla de la mano de Dios, es decir, menciona la mano de Dios. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 7, versículo 13, y nos va a hablar de la boca de Dios. Jeremías, capítulo 7, versículo 13, que nos dice lo siguiente. Dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Vemos cómo Dios hablaba, Dios tenía boca como tenemos nosotros, y es a través de la boca como podemos comunicarnos y transmitir sonidos. O sea que Dios tenía boca. Y ahora si vamos a Oseas,
vemos cómo Dios también tiene corazón, ¿vale? Vamos a ir a Oseas. Oseas capítulo 11, versículo 8. Oseas 8, 11, 8. Oseas 11, 8. Y nos dice lo siguiente, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿O ponerme como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Es decir, que vemos, según los textos bíblicos, que el Señor como que tuviera también un cuerpo, ¿vale? Aunque vamos a hablar de otros aspectos. Sí que es importante que debemos de ser cuidadosos de no atribuir a Dios las limitaciones de nuestra naturaleza física o no ser demasiado antropomórficos a la hora de visualizar a nuestro Creador, porque lógicamente Dios es Dios, ¿vale? Nosotros solamente somos simples criaturas. Pero sí que es importante que destaquemos, como dice Jesús, bueno, como dice Juan en el capítulo 4, versículo 24, Jesús dijo que Dios es espíritu y los que le adoran, ¿de qué forma tenemos que adorarle? En espíritu y en verdad. Es decir, que a través de nuestras oraciones, en espíritu, es como adoramos a Dios. Y eso es lo que permite que toda la tierra, donde quiera que nos encontremos, podamos dirigirnos a Dios. No hay una limitación física para poder acercarnos a Él. Leemos en Patriarcas y Profetas, en la página 26, que nos dice, cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada estatura y de perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitaban la tierra en la actualidad, que la que habitan en la actualidad. Era algo más baja que la estatura de Adán. Sin embargo, su forma era noble y plena de estatura. Ser creados a la imagen de Dios tiene varias dimensiones. En primer lugar, la dimensión física, como hemos mencionado. Es verdad que nadie ha visto a Dios, pero por los textos que hemos leído y muchos más, da la sensación de que hemos sido físicamente creados a la imagen de Dios. Es verdad que nadie ha visto a Dios, ¿vale? Y que esta declaración igual sea un poco atrevida porque nadie ha visto a Dios. Pero los textos que hemos leído da la sensación de que Dios tiene oídos, de que Dios tiene boca, de que Dios tiene corazón, aunque pueda estar usándolos figuradamente. Algún día lo sabremos cuando estemos en el cielo. Hay otro texto, os voy a leer algunas citas que son bastante esclarecedoras sobre este tema, ¿no? Y dice, el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Esto lo dice el espíritu de profecía también. Dice, pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Es decir, que el ser humano, al ser creado perfecto, de alguna forma estaba representando al Padre. Entonces estamos viendo también con esta cita que había una gran diferencia entre la creación del ser humano y la creación del resto de los animales, ¿vale? Solamente el ser humano era semejante tanto exteriormente como en su carácter.
Hay otro texto muy interesante que se encuentra en el Salmo 8, versículo 5, que creo que lo hemos leído muchas veces. Salmo 8, capítulo 8, versículo 5, que todos conocemos, más de una vez lo hemos leído, que nos dice lo siguiente. Salmo 8, versículo 5, que dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Es decir, que somos la corona de la creación. A pesar, como veremos un poco más adelante, a pesar de que el pecado ha desfigurado la imagen de Dios en el ser humano, pero somos la corona de la creación. Es muy triste como hoy en día tantas personas tratan mejor a su perro que a su vecino, tratan mejor a su mascota que al ser humano, porque a veces es muy fácil convivir con esos seres que no nos discuten o que no sufren tan directamente nuestro mal carácter. Pero el ser humano, a pesar de que el pecado ha distorsionado bastante la imagen que Dios imprimió en cada uno de nosotros cuando fue creado, pero seguimos siendo el interés especial de nuestro Creador. Sabéis que Patriarcas y Profetas nos dicen, página 21, Adán y Eva fueron dotados de dones mentales y espirituales superiores. Fueron creados en una condición un poco menor que los ángeles, a fin de que no discernieran solamente las maravillas del universo visible, sino que comprendiesen las obligaciones, así como las responsabilidades morales. Es decir, que el ser humano fue creado un poco menor que los ángeles. Eso nos indica el gran valor y la gran importancia que tenemos todos los seres humanos, sea cual sea su origen, sea cual sea su raza, sea cual sea su color, incluso su apellido, porque es el pecado el que ha distorsionado la realidad de la raza humana. Y es el pecado el que ha puesto a unos seres humanos ahí arriba y a otros aquí abajo. Es importante, mis queridos hermanos, saber que el ser humano fue dotado de unas facultades superiores que el animal no tiene. Podemos querer mucho a nuestra mascota. Hoy en día mucha gente pues tiene sobre todo pues un perrito en casa. Yo tengo un gato, es de mi hija. Y bueno, se les quiere porque Dios los ha creado también para hacernos felices, ¿no? Pero nunca sustituirán a una persona con la que podemos dialogar. Y no solamente podemos dialogar e intercambiar opiniones con las que podemos enriquecernos en las conversaciones, sino que un ser humano está dotado de sentimientos, de emociones. Un ser humano toma decisiones y muchas cosas más que vamos a ver seguidamente. Como decimos, el Señor dotó a las personas de facultades superiores. El Señor nos dotó de ciertas cualidades que los animales no tienen. Él nos ha dado la razón que nos lleva a pensar, nos lleva a poder meditar, a tomar decisiones. ¿Qué es la razón? Es el ejercicio que da la capacidad mental para comprender, para examinar, para discernir y aceptar un concepto o una idea. Un ser humano es básico, no puede tomar decisiones. El espíritu de profecía nos dice que es el medio a través del cual el ser humano puede discernir lo correcto de lo incorrecto, el medio por el cual se llega a la verdad. A través de la razón llegamos al conocimiento de Dios. Las personas que no le conocen, cuando se argumenta con ellas, ellas piensan y el Espíritu Santo trabaja a través de la razón. Por eso nos parecemos a Dios a través de este don que Él nos dio, que es la razón. Y Dios nos creó libres para usar adecuadamente esta razón.
Y es a través de ella como decidimos seguirnos y decidimos entregarnos a Él. Otros, en su libertad, deciden vivir al margen de Dios. Hay otro don que Dios nos ha dado y es el don de la individualidad. La individualidad, según la RAE, es la capacidad particular de una persona o cosa por la cual se da a conocer. ¿Qué significa la individualidad? Significa que somos únicos, que tú y cada uno de vosotros somos únicos. Y en esa individualidad el Señor desea que podamos reflejar su imagen en cada uno de nosotros, que no imitemos a otros seres pecadores simplemente porque admiremos ciertos rasgos de su persona o de su carácter. Aquí también el espíritu de profecía, en la educación, en la página 18 nos dice, cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador, la individualidad. Y esta actitud nos permite ser únicos, ser individuales, un individuo con aspectos propios y únicos en la vida. Qué hermoso saber que Dios te ha creado único, única, que no hay otra persona como tú, no hay otra persona que sea como tú. Podemos tener parecidos físicos. Yo tengo un montón de gente parecida a mí, la he encontrado donde quiera que he ido. Cuando he viajado al extranjero, todo el mundo me ha dicho, uy, pues conozco a alguien. O sea, físicamente podemos tener parecidos, pero en tu forma de ser, en tu historia personal, tú eres única. Dios nos ha hecho únicos. Y qué bonito que Dios nos ama por ser quienes somos, individualmente. Dios ama a cada uno de los pobladores de esta tierra. Qué bonito, qué bonito. Seguimos hablando. Y luego otro detalle importante. Dios respeta nuestra individualidad y su anhelo es dejarnos, es llevarnos hacia Él, pero siempre respetando tu individualidad, siempre respetando quien tú eres. Otro detalle importante, otra facultad superior que Dios ha dado al ser humano y que no tienen los animales, es la creatividad. Es decir, según la RAE, es la facultad de crear, la capacidad que tenemos de poder inventar y crear. Dios creó al ser humano con la capacidad de innovar y de crear cosas. Como dice un teólogo llamado Taylor, dice, una implicación del concepto de la imagen de Dios es que el ser humano fue designado para reflejar la creatividad de Dios en alguna manera. Es verdad que no nos podemos pensar que somos dioses, como algunos se creen. ¿Cuántas personas se creen que el ser humano es un dios? Con minúscula, por supuesto. ¿Por qué? Porque hoy en día ha tenido la capacidad, pues a través de lo que se ha creado a nivel científico, a nivel médico, a todos los niveles, en todas las ciencias, todo lo que ha avanzado el ser humano. Pero es importante distinguir que Dios crea de la nada, o Dios con su propia palabra crea, pero el ser humano crea a partir de lo que ya está creado. Y por otro lado, el ser humano tiene sus propias limitaciones y aunque intenta preservar la vida e intenta, pues eso, crear la inmortalidad, pero el ser humano sigue muriendo. Por muy inteligente que sea una persona, un científico, el ser humano sigue muriendo. Pero en esa creatividad nos parecemos a Dios. Es un don que Dios nos ha dado, el de la creatividad. Y cuando la usamos para su honra y gloria, podemos hacer grandes cosas. Otro don importante que el Señor nos ha dado cuando nos ha hecho imagen y semejanza de Él. Podemos hablar. A través del habla nos comunicamos.
Y es verdad que podemos decir, los animales también tienen sus signos de comunicación y tienen su lenguaje. Es cierto que es un lenguaje pues mucho más limitado. Nosotros a través del habla tenemos una estructura mucho más compleja. Transmitimos pensamientos, podemos profundizar, podemos crear. Es decir, el habla es vital para nuestro crecimiento. Y como dice también el espíritu de profecía, que me vais a perdonar porque no he puesto la cita, dice, de todos los dones que Dios ha concedido al ser humano, ninguno es más precioso que el don o la facultad de hablar. Fijaos, dice, ninguno es más precioso que la facultad de hablar. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite comunicarnos, es lo que nos permite acercarnos a los demás, es lo que nos permite expresar nuestros sentimientos, es lo que nos permite desde que somos un bebé el poder interactuar para crecer, no solamente físicamente o biológicamente, sino también emocionalmente, afectivamente, culturalmente, en todos los aspectos. Justamente los domingos solemos poner una película, Los abuelitos de la residencia Maranata. Y este domingo les puse una. A mí me gusta siempre poner películas que tengan un contenido, que tengan alguna lección o que estén basadas en un hecho real. Y este domingo les ponía una película, que no sé si los más mayores igual os suena, porque es un poco antigua, es de 1962. Muchos, posiblemente la mayoría de vosotros no había nacido, pero es una historia que está basada en un hecho real. Es la historia, se titula El milagro de Anna Sullivan. No sé si alguno de vosotros la conocen. Es la historia de Helen Keller. ¿Quién era Helen Keller? Helen Keller es una bebé que a los 18 años, perdón, a los 18 meses, debido a una enfermedad, se queda ciega y sorda. ¿Y qué ocurre? Los padres, en su ignorancia y en su desconocimiento, se pensaban que como esta niña no respondía a los estímulos, pues que esta niña pues, estaba mal, su mente no funcionaba como las personas normales. Entonces no se la educó y se la complació. Era una niña pues que debido a esa negligencia de los padres, pues creció como un animalito, destrozaba todo lo que se encontraba. O sea, era una niña que hasta los 7 años era una niña consentida, arrasaba con todo, tiraba todo, y para calmarla sus padres le daban golosinas y en el momento de la golosina la aplacaba, pero era como un animalito salvaje. Pero estos padres veían que la niña iba creciendo y según iba creciendo, su madurez mental le llevaba a hacer travesuras más serias. Entonces buscaron ayuda y es en esa búsqueda cuando contactan con Anna Sullivan. Anna Sullivan era una joven que había sido ciega de nacimiento, pero esta niña llegó a curarse, esta niña no, esta joven de 20 años, 20 y pocos años, llega a curarse. Entonces empieza a trabajar con Helen y lógicamente le trata de una forma muy diferente a como sus padres le trataban. Empieza a tratarle con determinación y con firmeza, porque sabéis que la palabra educar en sus orígenes significa eso, firmeza y amor. Entonces ella intenta comunicarse a través del lenguaje de signos, algo que para la niña era nuevo, no hacía más que repetir lo mismo. Y en una lucha férrea, porque la niña estaba acostumbrada a hacer lo que le daba la gana, con una lucha férrea, con mucha disciplina y mucha paciencia. El caso está que Helen Keller llega a aprender a comunicarse a través del lenguaje de signos. Y esta niña, cuando va aprendiendo a comunicarse, la importancia de la comunicación, porque cuando hablamos del habla, lógicamente no solamente es el habla verbal, es la comunicación. Esta jovencita está ávida por aprender y va al colegio, va a la universidad
y llega a ser una importante escritora y conferenciante. Y estamos hablando de un siglo donde las mujeres no tenían mucha relevancia. Es decir, aquí vemos pues eso, la importancia de la comunicación. Cómo esta mujer pues llegó a través del habla, llegó a ser una mujer feliz, dichosa y sobre todo llegó a compartir y a transmitir importantes mensajes. Entonces, vamos a ir a otro punto, ya terminando los puntos que de alguna forma nos permiten ser parecidos a Dios y nos ayudan a ser diferentes del resto de la creación. Sabéis que la ética también es algo que es exclusivo del ser humano. Es el estudio de la conducta y de los valores morales. Según la Wikimedia, la ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo bueno, lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad, el deber. Todo esto, como vemos, es exclusivamente humano, ¿vale? Y como digo, somos seres morales porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y a pesar del pecado, el ser humano, aunque viva alejado de Dios, eso está impregnado en su ser, ¿vale? Y cuando una persona no creyente hace cosas indebidas, generalmente, si aún queda algo de sensibilidad, sigue teniendo esa impresión en su interior de que no ha obrado bien, ¿vale? Y por último, como resultado de estas facultades, destacaríamos la última característica que la define muy bien el teólogo adventista, el doctor Ángel Manuel Rodríguez, en su libro Cruzando el Abismo, que él dice lo siguiente: somos el resultado de la reflexión y del análisis divino. ¿Habéis escuchado bien? No hemos sido creados al azar, no venimos de una explosión estelar o de la evolución. Nuestros antepasados no son animales, sin razón, sin sentimientos. Venimos de la reflexión y el análisis divino. Me encanta esa expresión. Y sigue diciendo, esta intencionalidad coloca un gran valor sobre la raza humana y nos vincula indisolublemente en una relación con el Creador como criaturas. En su nivel más profundo, el hecho de que somos creados a la imagen de Dios significa que podemos tener compañerismo con Él. Que esta es la última característica que yo quería destacar. Podemos tener compañerismo con nuestro Creador. Un animal, un perro, por muy maravilloso que sea, por muy fiel, por muy buen animal que sea, no ha sido hecho a la imagen y ser a la imagen de nuestro Creador. Entonces no puede tener ese compañerismo, esa amistad, esa complicidad que nosotros sí podemos desarrollar. Es interesante saber que el nombre de Elohim, cuando se menciona en Génesis capítulo 1, 27, se habla de un solo Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Que Dios es social, por lo tanto, el compañerismo forma parte de su esencia. Por eso su anhelo es que tengamos esa amistad, esa relación, esa complicidad con Él, porque el compañerismo forma parte de su esencia. Y solamente crecemos y desarrollamos lo que Él creó al principio, esa imagen y semejanza con Él, cuando tenemos ese compañerismo con Él, buscándole cada día. Como os decía, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, los seres humanos se definen como seres sociales que, como digo, existen con un compañerismo con los demás. Nosotros crecemos cuando nos relacionamos. Por eso Dios inventó la familia. ¿Por qué? Porque
al interactuar con otras personas, eso nos ayuda a ir creciendo, no solo físicamente, sino en el sentido mental, social y espiritual, entre otras cosas. Qué bonito es saber que la primera relación que tuvo Adán, la primera relación que Adán estableció fue con Dios. El Creador sopló sobre su nariz el aliento de vida y Adán se convirtió en un ser viviente. Cuando Adán abrió los ojos, su cerebro registró su primera imagen. ¿Y cuál fue la primera imagen con la que se encontró Adán? La imagen de Dios. Dos seres se observaron mutuamente en el jardín del Edén y en consecuencia se vincularon entre sí en el más glorioso compañerismo que los seres humanos jamás tendrán. Eso ocurrió con Adán, pero también ocurrió con Eva. De la misma manera, la primera interacción social de Eva no fue con Adán, sino con Dios, porque Dios lo planeó intencionadamente muy bien, porque le hizo entrar en un sueño profundo a Adán, no porque quisiera evitar dolor a Adán, sino porque el Señor anhelaba que cuando Eva abriera los ojos, el primer ser con el que se iba a encontrar era el propio Dios, porque el anhelo de Dios es que Eva gozara de una experiencia de compañerismo permanente a lo largo de su vida. De la misma forma que ese bebé cuando nace, que el primer rostro que ve es el de su mamá y muchas veces también el de su papá. Hoy en día, pues en muchos hospitales permiten que el papá también esté presente. Y esos rostros quedan grabados en su mente, quedan grabados en su mente. Por eso el gozo y el privilegio de la unión con Dios definió a los seres humanos como únicos. Ellos eran únicos, por muy perfecto que fueran los demás seres vivos de la creación. Pero el ser humano tenía una impresión del carácter de Dios, de la imagen de Dios. Fueron diferentes al resto de la creación. Por eso, lo que iba a posibilitar la calidad del resto de las relaciones iba a depender de esa relación que el ser humano tuviera con su creador. Esa iba a ser la clave. Por eso os imagináis, mis hermanos, que hubiera sido de la raza humana si hubieran seguido manteniendo esa relación estrecha con el Creador, o si cada uno de nosotros, a pesar del pecado, tomáramos más en serio, más concienzudamente esa relación con nuestro Creador, ese Creador que anhela estar en nuestra compañía, que anhela dirigir nuestros pasos, que anhela guiarnos, el que todo lo sabe, el omnisapiente. ¿Qué sería, qué diferente sería todo si tuviéramos esa dependencia plena en nuestro Creador? Ser creado a imagen de Dios era el mayor privilegio del que iba a estar dotado el ser humano, porque implicaba tener la capacidad de pensar, de amar, de tomar decisiones, de tener sentimientos y sobre todo de ser una persona espiritual, ya que Dios es espíritu. El ser humano debería reflejar la calidad moral de Dios. Fuimos creados con ese propósito para que a través de nuestra vida, a través de nuestro carácter, pudiéramos reflejar la calidad moral de nuestro Creador. Pero dentro de esa perfección con la cual fue dotado el ser humano, también existía la libertad. Y tristemente eso suponía un riesgo. Y ese riesgo es que fuera mal usado. Y como bien sabemos, fue mal usado. Nos dice el conflicto de los siglos en la página 521. Dice, al principio
El hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón, pero el pecado le separó de su hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de Dios. Y como consecuencia de la caída, lo que al principio era racional se convirtió en irracional. El mismo hombre fue el que restringe la individualidad de sus semejantes. Este Dios que nos hizo únicos, el mismo ser humano, ese ser humano que fue creado del propio corazón de Dios, ese Dios que preparó este mundo, como nos dice al final de cada día de la creación, lo hizo bello en gran manera. Dios dio lo mejor de sí para crear este lugar como un lugar idóneo. Y luego la guinda de la creación fuimos nosotros. Pero qué triste que todos esos rasgos en los que Dios nos hizo diferentes a los animales, en los que Dios nos hizo únicos, los hemos utilizado en contra de Dios. Esa individualidad de ser semejantes nos lleva a ser tiranos, nos lleva a maltratar al ser humano. Esa capacidad creativa que Dios nos ha dado para poder hacer cosas bellas, el ser humano la usa para su propio egoísmo, para hacer daño, para enriquecerse a sí mismo. La comunicación, ese don tan bello que Dios nos ha dado, hoy en día se utiliza para hablar mal del prójimo o simplemente se utiliza de una forma inadecuada. Qué triste que esos dones naturales que nos hacían más semejantes a nuestro Creador, hoy en día se utilizan tristemente para todo lo contrario. Por eso, como nos sigue diciendo el Espíritu de Profecía en la página 33 de Patriarcas y Profetas, la caída del hombre, del ser humano, llenó todo el cielo de tristeza. Dios tenía tantas expectativas para nosotros, pero en esa libertad con la que nos creó se corría un riesgo y se efectuó ese riesgo. Por eso había tanta tristeza en todo el cielo. El mundo que Dios había hecho estaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para quienes habían quebrantado la ley. Los ángeles, perdón, los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza por todos los ámbitos de los atrios celestiales. Había lamentos por la ruina que el pecado había causado. Qué diferente era el panorama ahora, con las expectativas tan grandes que se pusieron desde antes de la creación del ser humano. Yo me imagino que este Dios de amor, cómo diseñaría en su mente cómo iba a ser creado este mundo. Y luego al final, la guinda de la creación, el ser humano, cómo prepararía ese hogar sin faltarle ni un solo detalle, como ese bebé que va a nacer en un hogar, como los padres están al tanto de todos los detalles para que no le falte absolutamente nada. Y sin embargo, el ser humano no sabe valorar esa dádiva, ese amor, esa entrega, lo que significa esa comunión con Dios. Pero Dios, que es amor, a pesar de la respuesta desagradecida del ser humano, ya tenía una solución para el pecado. Dios no quería perdernos, a pesar de que íbamos a vivir las consecuencias del pecado. Y como nos dice el texto más maravilloso que tenemos en las Sagradas Escrituras, en Juan 3, versículo 16, que podemos decirlo de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera que el ser humano se pudiera reconciliar con Él.
Dios creó al ser humano para tener esa amistad con Él, para caminar con Él, para guiarle, para bendecirle, para ayudarle. Y Dios quería restablecer esa amistad a través de su Hijo. Por eso, mis queridos hermanos, ya antes de que el ser humano fuera creado, nos dice el texto bíblico en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, que ya antes de la fundación del mundo, Cristo ya fue inmolado desde el principio del mundo. Antes de la fundación de este mundo, Cristo ya estuvo dispuesto a entregarse en caso de que el ser humano pecara. Él dejaría su gloria, dejaría su trono, dejaría la adoración de los millares y millones de ángeles para venir a salvar al ser humano. A ese ser humano que prefirió elegir el mal antes que esta casa perfecta que Dios le había preparado. Pero el amor de Dios es tan grande que a pesar de todo buscó una solución y la solución fue entregar a su propio Hijo. Qué amor tan sublime, mis queridos hermanos. Humanamente nos cuesta entender, ¿verdad? Porque nuestro amor está tan empañado de egoísmo. Leemos en Gálatas capítulo 4, versículo 4, este texto tan significativo y tan bonito que nos dice lo siguiente. Gálatas capítulo 4, versículo 4, que nos dice lo siguiente. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, en un tiempo de inmoralidad, en un tiempo de idolatría, en un tiempo de anarquía moral, donde tristemente se manifestaba la adoración de Dios a través del fanatismo, del ritualismo, de las formas. En aquel tiempo es cuando Dios manda a su Hijo. El Señor tenía su tiempo y llegó ese tiempo. Y la vida y la obra de Jesús, su mensaje, no era ni más ni menos que el mensaje del propio Dios. No era ni más ni menos que el mensaje del propio Dios. Por eso cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. ¿Qué es lo que Jesús respondió? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino a reflejar las obras de su Padre. Y también y sobre todas las cosas, Jesús vino a salvarnos. Pero, ¿qué ocurre? En esos 4000 años de historia, la imagen de Dios se había deformado, tristemente se había deformado, debido al pecado, debido a la mala decisión que tomaron nuestros primeros padres. Entonces Cristo vino a reivindicar el carácter de su Padre y a demostrar quién es realmente Dios, porque los propios líderes religiosos, los que tendrían que estar representando a través de sus vidas convertidas y a través de sus mensajes, quién era Dios, encima lo estaban deformando más. Por eso Cristo, a través de su vida y a través de su mensaje, vino a presentar quién es Dios. Vino a reivindicar el carácter de Dios. Cuando aceptamos el amor de Cristo y sobre todo la justicia de Cristo como nuestra, porque Él murió por ti y murió por mí, aunque no lo merezcamos, aunque seamos pecadores, porque Él anhela su amistad contigo, porque nos ama tanto, 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 que vendría a morir de nuevo, aunque solamente fuera por ti. Por eso su anhelo es que tengas esa amistad con Él, que podamos reconciliarnos con Él, para que su imagen se pueda restaurar en cada uno de nosotros, tal y como fue en un principio. Esa restauración y reconciliación, ¿qué es lo que implica? Implica un nuevo nacimiento, implica un cambio de nuestra naturaleza y solamente es posible cuando el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Por eso recordáis las palabras
que Jesús dijo a Nicodemo están registradas en San Juan, capítulo 3, versículo 3, que dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Venimos ya con una naturaleza pecaminosa. Nuestros genes ya están marcados por el pecado. Por eso necesitamos volver a nacer, no volver a la matriz de nuestra madre, sino nacer en el campo espiritual. El apóstol Pablo incidió en esta misma idea en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, cuando dijo lo siguiente. 2 de Corintios 5, 17. Este texto que todos lo conocemos muy bien, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué maravilloso es saber que Dios quiere hacer en nosotros nuevas criaturas. Él no cambia nuestra identidad. Perdona, voy a beber un poco de agua. Él no cambia nuestro nombre y nuestro apellido. Él nos añade algo más. Yo soy Lourdes Estalayo Izarra. Yo procedo de tal lugar, pero también se añade que soy hija de Dios y nueva creación, porque Cristo ha muerto por mis pecados. Es maravilloso, mis queridos hermanos. Y esta realidad la vimos ya cuando Jesús estuvo en esta tierra. Cuando hemos leído los evangelios y hemos visto el comportamiento de sus discípulos, esos 12 hombres que Jesús eligió, ¿recordáis cómo eran? ¿Os acordáis de Pedro? Ese hombre impulsivo, ese hombre bocazas, que cada vez que abría la boca, el pobrecito mío, metía la pata, porque quería ser el primero, porque quería demostrar que él podía hacer las cosas bien. Pero ¿qué diríamos de Juan? El que llegó a ser el discípulo amado. Antes era el hijo del trueno, pero su hermano también. Y así hablaríamos también de Tomás el incrédulo. Es decir, que los discípulos de Jesús son una muestra de ti y de mí, porque todos nosotros tenemos rasgos que hemos heredado y que tristemente esos rasgos pecaminosos, o bien porque los hemos heredado, porque los hemos visto en nuestro entorno, han ido formando parte de nuestro carácter. Ese carácter que muchas veces tiene rasgos muy distorsionados y rasgos que no nos ayudan en absoluto. Por eso qué maravilloso es saber que Dios quiere hacer de nosotros nuevas criaturas, a su imagen y semejanza, a través de la muerte de su Hijo. Y eso es posible cuando hay una conversión real. Y su anhelo es que caminemos cada día con Él hasta que llegue el día perfecto, hasta que vayamos y nos encontremos en la presencia de nuestro Señor. Ese es el deseo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Porque, como digo, pues podíamos hablar de nosotros. Yo no siempre fui adventista. Algún día os contaré mi historia y veréis las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Lourdes era a lo que por la gracia de Dios ha llegado a ser. Pero aún me queda un largo camino para acercarme más todavía a mi Creador. Es maravilloso saber que el Señor quiere hacer de nosotros esas nuevas criaturas. Ese Dios que lo dio todo para que fuéramos, para que tuviéramos esa amistad, esa complicidad, para que camináramos con Él y para que en su presencia fuéramos perfectos y fuéramos felices. Él lo ha dado todo en esta tierra para poder restituir esa amistad. Esa oportunidad está al alcance de todos nosotros. Aprovechémosla, mis queridos hermanos, porque esa es la experiencia con mayúscula. El poder caminar con Dios, el poder recuperar esa relación y esa amistad
es lo que nos da paz en nuestro corazón. El otro día me encontré con un documental que ilustra muy bien también esta realidad. Igual habéis oído hablar de ella. Se titula Los niños del barrio rojo, o su título en inglés, que traducido significa Nacidos en los burdeles. Ya el título refleja un poquito de qué va este documental. Es un documental tan bueno que en el 2015 recibió un Oscar y bastantes galardones. Entonces, este documental trata de una fotógrafa que se llama Fana Brisky, y ella se trasladó a la India por motivos profesionales. Ella tenía la misión de fotografiar a las mujeres de aquel lugar y para ello, para llevar a cabo su trabajo, se trasladó en Calcuta al barrio rojo, así se llama el barrio este. Y hay algo que le sorprendió de una forma grande. Le sorprendió la cantidad de niños que andaban vagando sin rumbo. ¿Quiénes eran esos niños? Esos niños eran los hijos de las prostitutas. Niños que vagaban sin sueños, sin esperanzas y sin rumbo. Y sabían que no tenían ningún futuro, que lo único que les esperaba es luego suceder a sus madres cuando ya no las quisieran. Esta fotógrafa introdujo a estos niños en el mundo de la fotografía y les ayudó a mirar más allá de los muros de su barrio, porque estos pobres niños no habían salido de su barrio, por eso no tenían mayores expectativas, no tenían mayores sueños, no tenían mayores esperanzas. Lo mejor de este proyecto fue la inmensa creatividad que despertó en la mente de estos niños. La fotógrafa se convirtió en un instrumento de expresión y crecimiento que enriqueció tanto la percepción del entorno de estos niños y sus posibilidades que pudieron hacer fotos de escenas cotidianas y de otros lugares donde nunca habían ido. Fue tan buena para ellos esta experiencia que Zana intentó sacarles del barrio donde estaban para darles una vida mejor. Y gracias al dinero que se sacó con esas fotografías y los libros que se han escrito de estos niños, que la vida de muchos de ellos fueron transformadas. Muchos de ellos salieron de esa vida, de ese entorno, y hoy en día son jóvenes que están estudiando en colegios y universidades, que tienen sueños, tienen ilusiones y tienen proyectos. Esta historia refleja perfectamente la realidad del ser humano cuando vive sin Dios. Cuando el ser humano vive sin Dios, se cree que por tener dinero, que por tener fama, quien lo tiene, que por tener libertad, puede hacer lo que le dé la gana. Pero es como estos niños que están abocados al fracaso, están abocados a la infidelidad, no ven más allá, tristemente. Pueden comprar lo que este mundo ofrece, pero no llena lo más profundo de nuestra existencia, porque el único que nos puede dar la felicidad plena es Dios. Aunque comamos cada día un plato de lentejas o un plato de arroz, pero con Dios en el corazón la felicidad es plena, porque Él es nuestro creador, porque fuimos a su imagen y semejanza hechos y porque Él sabe lo que realmente necesitamos para ser plenamente felices. Nosotros somos la corona de la creación. Somos la niña de los ojos de Dios y su mayor anhelo es recuperar esa amistad con Él. ¿Por qué? Porque nos ama. Una vez leí una expresión en una escuela sabática que me encantó y me quedé con ella. Dios bendiga nuestro amor. Quizás es la expresión más fuerte que un ser humano puede utilizar para definir el amor de Dios. Anhela nuestro amor, pero nos ha creado libres y Él, en nuestra libertad, somos los que vamos a elegir volver a Él
y permitir que Él more en nuestro corazón o seguir nuestro propio camino. Para concluir, mis queridos hermanos, que ya llevo un rato en la conclusión, el Señor desea que tengamos esa amistad con Él, porque fuimos creados para caminar con Él, porque Él nos ama como nadie jamás en esta tierra nos va a amar. Como dice el texto bíblico, aunque tu madre o tu padre te dejaran, con todo yo te recogeré. Dios anhela tu amor y anhela mi amor. Y su mayor deseo es compartir la eternidad a nuestro lado. Por eso en estos momentos de la historia de la humanidad, en estos momentos en el que el mundo se cae a pedazos, Él llama continuamente la puerta de nuestro corazón, a veces a través de problemas, otras veces a través de incidentes, de mil maneras a través de otras personas, incluso de gente que aparente puede no ser creyente, pero no hace más que llamar la puerta de nuestro corazón para recordarnos que Él está ahí y que nos ama y que dio a su Hijo porque quiere restablecer la amistad con nosotros. Mi querido hermano, mi querida hermana, jamás en la vida seremos más grandemente amados que por el propio Dios. Por eso busquemos su amistad, restablezcamos esa amistad que Él quiere tener con nosotros. Experimentémosla en nuestra propia vida, para que a través de una vida transformada, a través de la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, podamos ser una influencia en este mundo que, como digo, se cae a pedazos en favor del mensaje divino. Que el Señor nos pueda utilizar para su honra y gloria, de tal manera que el trabajo que pueda hacer a través de cada uno de nosotros podamos llevar a muchas personas este mensaje de salvación. Y quiero terminar con este texto bíblico que se encuentra en 2 de Corintios 3:18, que dice lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Que cada día de nuestra vida, mis queridos hermanos, podamos caminar cerca de nuestro Padre Celestial, para poder restablecer, para que Él pueda restablecer en nosotros esa imagen que Él imprimió en nuestro corazón, de tal manera que cuando las personas nos vean, puedan ver el amor de Dios en nosotros y a través de nuestra influencia otras muchas personas deseen conocerle. Ojalá tú y yo podamos vivir esa experiencia. Que Dios os bendiga.